Hacemos contacto vía Skype desde Washington, Estados Unidos, con Augusto de la Torre, con quien vamos a conversar sobre esta aprobación que hace el directorio del Fondo Monetario Internacional de darle al Ecuador 4.200 millones de dólares. 650 millones se desembolsarán inmediatamente. Augusto, buenos días. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Cuál es su visión, digamos, global sobre este apoyo que dan los multilaterales en este momento al Ecuador y el futuro inmediato de la economía? Muchas gracias, Janet. Un gusto estar acá otra vez. Mira, me parece que este es un paso importante en el ámbito económico para el país. Es un paso hacia la regeneración de las relaciones internacionales del Ecuador. Yo creo que es una excelente noticia, además, que el Fondo Monetario y la comunidad internacional, los bancos multilaterales en particular, han decidido apoyar un programa que en gran medida ha sido, digamos, confeccionado en el país. De hecho, a mí me parece particularmente interesante que el programa se describa con los mismos términos que el gobierno ha utilizado para describir su programa económico. Los 4 pilares de los que el programa habla, la consolidación fiscal, la política social, la recuperación del crecimiento y la transparencia y lucha contra la corrupción, son en efecto 4 pilares que estaban en el programa. En el corto plazo, lo más importante es que este programa le protege al Ecuador contra escenarios complicados. Bien podría haber pasado, por ejemplo, que el Ecuador sea objeto de un ataque en Wall Street y que los bonos del Ecuador sean objetos de ventas precipitadas, como lo que le pasó a Argentina. El programa con el fondo nos protege contra ese tipo de escenarios, le da un respiro a la balanza de pagos, refuerza, fortalece las reservas y le da un marco ordenado para que el Ecuador pueda proseguir con sus esfuerzos de consolidación fiscal y de reforma estructural. De manera que a mí me parece en general una excelente noticia. Hubiera sido mucho más difícil para el Ecuador hacer lo que en efecto tiene que hacer sin el apoyo internacional de estas multilaterales. Quisiera ir al grano con su opinión, preguntarle sobre, digamos, para mí el meollo del asunto, y es poder volver la economía ecuatoriana mucho más competitiva, la producción ecuatoriana mucho más competitiva. En ese sentido, todavía no conocemos un panorama claro de qué es lo que se va a hacer y qué tipo de medidas se van a tomar. Pero tenemos un problema grave y es la revalorización del dólar, es decir, nuestros competidores, nuestros vecinos que compiten en muchos productos con nosotros tienen la ventaja de que tienen su propia moneda y pueden hacer devaluaciones. Nosotros no, eso nos hace extremadamente caros en la producción y necesitamos ser más competitivos para poder dinamizar la economía de una manera más sana y real y dejar de vivir pues de los créditos o de el consumo o de otras medidas que no nos han dado el resultado que queremos. ¿Qué opina usted allí? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo apuntar para poder ser más competitivos? Mira, creo que primero hay que entender que aquí como, imagínate un triángulo en donde tienes 3 objetivos simultáneos y es difícil alcanzar todos al mismo tiempo. Primero necesita estabilizar la macroeconomía y empezar a bajar la deuda del sector público y empezar a bajar el riesgo, la prima de riesgo que el país paga, para que el país se inserte bien en los mercados internacionales. Luego tienes que recuperar el crecimiento. Y al mismo tiempo tienes que asegurarte que ese crecimiento tenga equidad social. Y eso requiere buena política social. De estos 3 objetivos, el programa con el Fondo Monetario nos va a ayudar particularmente con el primero, con la estabilización macroeconómica y la restauración de los equilibrios fiscales. No creo que debemos levantar excesivamente las expectativas con respecto al crecimiento. El crecimiento se va a recuperar lentamente en el Ecuador porque requiere de reformas estructurales que le fortalezcan la competitividad externa del país. Como tú bien dices, es un país caro porque el dólar está fuerte y el dólar está en un nivel demasiado fuerte comparado con las capacidades productivas del Ecuador. Entonces, hasta que el Ecuador desarrolle una infraestructura de costos más baja, hasta que el mercado laboral tenga mayor movilidad, hasta que el sistema regulatorio y la manera como las empresas funcionan y emprenden se oxigene, el crecimiento no va a ser una cosa rápida para el Ecuador. Entonces creo que tenemos que evitar esperar milagros del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí,
Ese acuerdo empieza por protegerle a la macroeconomía, por darle un respiro a la situación fiscal y por tener un proyecto para empezar a bajar la deuda. Hacia fines de este año, el Ecuador está comprometido bajo ese programa para empezar ciertas reformas estructurales que deberían empezar a darle respiro a la economía, al empleo y al crecimiento. En particular, creo yo que dentro del programa con el fondo hay el compromiso de empezar a preparar una reforma laboral, también empezar a preparar una reforma tributaria, al mismo tiempo que se van haciendo los ajustes fiscales. De manera que yo espero que esto sea, por eso tiene mucho sentido que el programa sea de 3 años, porque vamos a tener un primer año de ordenamiento fiscal y vamos a tratar de tener un segundo año de recuperación del crecimiento con reformas que tienen que empezar a prepararse en estos meses, enseguida. Yo me imagino que el ministro va a tener un equipo de técnicos trabajando en un proyecto de reforma tributaria, va a tener que tener otro equipo de técnicos trabajando en un proyecto de reforma laboral. Y como tú bien conoces, estas son reformas que deben ser discutidas, que deben ser tramitadas socialmente, que deben ser razonadas, que deben ser debatidas. Entonces tenemos frente a nosotros unos meses de preparación de reformas estructurales importantes. Para mí la más importante relacionada con el crecimiento, creo yo que es la laboral, que obviamente es la más complicada políticamente. Le pregunto sobre 2 medidas en concreto. ¿Qué debe hacer el gobierno con el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que los empresarios siguen insistiendo que esa es una medida que detiene el avance digamos, el crecimiento de las empresas y de las exportaciones y también el ingreso de nuevas inversiones a nuestro país? Y por otro lado, ¿qué piensa usted que en esta reforma tributaria necesitan recaudar más? Se habla, por ejemplo, de eliminar algunas exenciones de impuestos y también se habla de un incremento del IVA. ¿Cuál es su visión sobre estas 3 cosas? ISD, IVA y exenciones de impuestos. Mira, creo que tenemos que atacar el tema de los impuestos de una manera integral. Entonces, en ese ataque integral de los impuestos tiene que eliminarse algunos impuestos que son distorsionantes. El ISD es el candidato más obvio. Ese impuesto debería eliminarse. Por otro lado, hay que racionalizar algunos otros impuestos. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que el impuesto a la renta corporativa en el Ecuador está... Una vez que uno toma en cuenta que las empresas también pagan el 16% de sus ganancias a los trabajadores, el Ecuador está descolocado frente a los estándares internacionales y el impuesto a la renta corporativa, sumado a la distribución de ganancias de los trabajadores, es demasiado alto en cuanto a estándares internacionales. Y por otro lado, creo que el IVA es demasiado bajo. En la región, el promedio de la tasa del IVA está en torno al 18%. El IVA tiene la gran ventaja de que es un buen sistema de recaudación. Es un impuesto al consumo y no a la producción. Entonces, el IVA no te aumenta los costos de producción. El IVA se lo devuelve a los exportadores y el IVA no te distorsiona la competitividad, porque el IVA se aplica por igual a productos producidos en el país como también a los productos importados. De manera que desde el punto de vista de la competitividad, el IVA es un impuesto sano que no te aumenta los costos de producción, no te merma la competitividad y te permite recaudar mejor, lo cual yo creo que va a ser necesario para poder eliminar los otros impuestos que son distorsivos. Perfecto. Me voy a quedar con eso, Augusto. Muchísimas gracias por este contacto siempre tan orientador. Vamos a ver qué medidas son las que toma el gobierno y podemos, ojalá, tomar contacto nuevamente con usted para ir analizando sus ventajas y consecuencias. Muchas gracias y que tenga un buen día. Estás muy bien, Janet. Gracias.